Hola a todos y gracias por vernos en nuestro primer capítulo del año. Estoy aquí una vez más con Rodrigo Bravo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mauro, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Rodrigo. Emocionado porque iniciamos este año hablando con este personaje icónico que ya muchos conocen. Si no lo conoces por la película clásica de 1922, creo que lo conoces por Bob Esponja. Y antes de entrar, creo que a la película que vamos a hablar, ¿por qué no nos das un contexto de este vampiro, Rodrigo? ¿Cómo inició? ¿De Sí, dónde viene? claro que sí. Pues como ya seguramente vieron en el título, el tema de hoy es Nosferatu. Am, y bueno, para quienes no están familiarizados con este personaje, pues realmente nace de quizá la codicia. Am, este personaje es un vampiro chupasangre, inspirado, si no es que copiado de el conde Drácula, que es un personaje de Bram Stoker. Ujú. Hicieron una película en 1922 llamada Nosferatu, que cuenta la historia del conde Orlok, que es el Nosferatu. Um, pero esto pues es literal una copia, una inspiración Que de realmente Drácula. iba a ser Drácula, pero el escritor del libro no quiso. No sé de los derechos. Entonces hicieron su versión de Temu, digamos. Que quedó eh, muy bien, que fue un clásico y que uh-huh. creo que hizo el arquetipo de vampiro en el cine o como lo conocemos, esos elementos como de que el vampiro no puede estar a la luz del sol viene de Nosferatu y Uh-huh. creo que... Y estuvo a punto de desaparecer esta versión porque pues, el escritor del libro mandó a destruir todas las copias, pero gracias a que llegó antes a Estados Unidos y en Estados Unidos ya era dominio público Drácula, se salvó y tenemos a Nosferatu. Correcto. Y sí, bueno, si no lo conocen por la versión de 1922, seguro la vieron en Bob Esponja cuando está flipeando el Switch. Este vampiro Gerente es de gerente del turno nocturno, turno nocturno. el picador criminal mutilador, ¿cómo se llamaba? No sé. Pero bueno, han visto Nosferatu seguramente y lo vemos en la versión de 2024 del director Robert Eggers, Mauro. Este Así director. es. Este director que ha dejado mucho de qué hablar y ha sido alguien que nos ha robado mucho la atención. Y si eres alguien de que sigue mucho este tipo de cine, este género de terror, sabes quién es. Y ahora tuvo la oportunidad de traernos esta nueva versión que, bueno, dato curioso, ya lo había hecho antes. Ya había dirigido una obra de teatro y él interpretó al vampiro cuando tenía 18 años en la escuela y dicen que fue una de sus inspiraciones para convertirse en director. Y creo que si eres alguien que espera mucho, ya voy a empezar de negativo. Si esperas mucho de este director, quizás te vas a quedar un poco corto. Hablamos esto después. Si eres alguien que espera, si eres nuevo en esto, esperas algo de terror, creo que te va a gustar. Son respuestas ambiguas, pero eh, hablemos del reparto, Rodrigo. Claro que sí. Bueno, Robert Eggers viene de hacer La Bruja de Witch en 2014, viene de hacer The Lighthouse. Y en esta instalación pues vemos que ahora recluta a Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp, para el papel de Ellen, que es pues, básicamente la protagonista de la cinta. Vemos a Nicholas Hoult en el papel de Thomas, que es el esposo de Ellen. Vemos a Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, después de 7 planas que hicimos, aún no pronunciamos bien. Y Aaron Taylor Johnson, Quicksilver. William Defoe, creo que es mi personaje favorito en esta película y en todas las que Y actor que se ha sale. convertido también en musa de Robert Eggers, como se ha convertido en musa de otros directores como Yorgos Lantimos o Wes Anderson. Ahora lo vemos pues en un papel aquí importante en Nosferatu. También mi Um, musa y tu musa, no olvides mencionar. obviamente. Y este, pues Nosferatu. Sí, creo que me gustaría mencionar que Nicholas Hoult
no es su primera vez que se enfrenta a un vampiro. Ya lo hizo en el 2023 en Renfield, que es ¿cómo sería? Mayordomo o em, el que le hace los mandados a Drácula. Ujú, Y ahora aquí es curioso porque ahora interpreta a Thomas Hunter, que es el que se enfrenta ahora a Nosferatu. ujú. Buen dato, y también mencionar que no es la primera vez que Bill Skarsgård interpreta al Némesis paranormal. Ya lo habíamos visto en It, eso, el payaso, la versión más reciente. Sí, actuaciones creo que todos a nivel. Para mí, sí. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Todos a sí, nivel. vaya, es un reparto del que no No podemos esperas, quejarnos. sí, no esperas No esperas fallas. fallas. Sobre todo, bueno, a mí en lo personal creo que me quedo con Aaron Taylor Johnson, que interpreta a Friedrich, el amigo de Thomas. Eh, para mí, creo que fue la mejor actuación, pero vaya, todas a nivel. Ellen Hunter, que viene de The Idol. Mm. eh, y sin. Ya todos conocemos a William Dafoe y su trabajo y es increíble. Ujú. Eh, pero a ver, cuéntanos. Cuéntanos sobre ahora esta adaptación de Eggers, Rodrigo. Sí, bueno, para que más vale prevenir. Spoiler alert. Es una historia que se ha venido contando desde el siglo Esta XIX, historia ya se contó, diría entonces Wendy Guevara. diría. Pero bueno, spoiler alert. Nosferatu nos habla de una historia De amor. de amor. Superficialmente es una historia de amor donde eh, el personaje de Ellen, de alguna manera en su juventud, invoca a este ente demonio llamado Orlok o el Nosferatu, de manera que se crea una obsesión de parte de Nosferatu para poseer o para ser dueño o amante de Ellen. Eh, pero Ellen está casada con Thomas. Entonces, en su afán de poseer a Ellen, pues Nosferatu eh, maquina todo un plan para primero comprar una casa en la misma ciudad alemana, que no recuerdo el nombre ahorita, donde viven Thomas y Ellen. Entonces, su primera fase es esta, es crear el contrato de compraventa, donde aparentemente Thomas le está vendiendo una casa en Alemania al conde Orlok, pero realmente está firmando un contrato en el que cede los derechos matrimoniales de Ellen para que el Nosferatu pueda poseerla. Pero bueno, para esto Thomas tiene que hacer un viaje de Alemania hasta Transilvania, donde vive el conde Orlok. En su camino se encuentra con una serie de cosas para él bizarras, donde se encuentra con gitanos que le dicen, no vayas a Transilvania, no vayas con el conde porque pues es un ser maligno, es un ser demoníaco, ¿no? Pero total, Thomas en su afán de pues mejorar su vida, mejorar su estatus socioeconómico, pues va a Transilvania, realiza lo que para él es una compraventa de una casa en Alemania. Entonces, eh, pero para su mala suerte, se da cuenta, ¿no? Que realmente lo que quiere el conde Orlok es a su esposa, casi que pedalearle la bicicleta, ¿no? Este, bueno, tras una serie de eventos, pues, bastante caóticos, Thomas regresa a Alemania con Ellen, la cual ha tenido, pues, también, ¿no? Episodios llamémosle locura, ¿cómo se llaman? Demoníacos. Como de posesiones, porque Orlok en sueños la visita, recordándole que pues quiere poseerla, ¿no? Quiere que sea suya. El caso es que en medio de todo este caos reclutan al personaje de Willem Dafoe, que es el profesor, no recuerdo el nombre. Profesor Alvin. Ujú. Este Von amigo. Franz. Ajá. Entonces reclutan a Von Franz porque es un erudito en lo paranormal, en la alquimia. Él tiene conocimiento de el Nosferatu, entonces él tiene esa noción, ¿no? De a qué se están enfrentando los protagonistas,
pero a la vez sabe que la única que puede detenerlo es Ellen. Ellen tiene que sacrificarse para pues, detener toda esta maldición, porque Pues ella lo inició, ¿no? ella lo inició y en todo este inter, el conde Orlok Nosferatu llega a Alemania desde Transilvania, se manda por paquetería en barco a Alemania y ya cuando llega pues Con ratas. desata una peste así increíble donde todos se enferman, todos mueren y esta peste no se va a detener hasta que Ellen por su propia cuenta decida entregarse, ¿no? Al conde. Entonces pues Thomas en su ingenuidad pues quiere aplicarnos ¿cómo se dicen? Las soluciones que todos conocemos, ¿no? De clavarle una estaca al vampiro para que se muera, pero tanto William Dafoe como Ellen saben que pues no es así, saben que Ellen es la que tiene que sacrificarse, ¿no? Y Thomas cree que le tiende una trampa al vampiro, pero realmente Thomas es el que cae en la trampa porque Ellen y William Dafoe le, como que crean este plan para que Ellen pues finalmente no se entregue al Drácula. Y pues al final lo logra, ¿no? Al final es hombre y no piensa con la cabeza. Cuando hablamos de mujeres. Exactamente. Y sí. este, vemos en el tercer acto, ¿no? Que Ellen pues le dice, tómame, soy tuya, por mi propia cuenta te acepto, ¿no? Como mi poseedor, lo que sea. Nosferatu pues cae en esto, pero Ellen planea todo de modo que pues al amanecer pues, él esté con ella y el rayo de luz lo mate. Y así termina la historia, ¿no? Pues Nosferatu muere con la luz del sol del amanecer. Ellen muere porque pues este amigo le chupó toda la sangre, entre otras cosas. Y se acaba la plaga. Se acaba la plaga y con eso termina pues la historia del Conde Orlok. Obviamente tras una serie de muertes y tragedias que vemos a lo largo de la película. Y básicamente esa es la historia de Nosferatu 2024. Durante esta pues filme creo que no dejamos de maravillarnos, ¿no? De varios aspectos como la narrativa, la técnica y creo que podríamos abordar primero la parte técnica, ¿no? Visualmente. ¿Qué opinas tú de Nosferatu? Creo que ya ha dejado mucho este sello característico Eggers en sus proyectos y uno de esos es que en lo visual, en lo técnico es calidad 100% y es algo que no puedo discutir y creo que no hay argumentos para decir que no. 100% sí, lo técnico y lo visual, el sonido se ve de calidad. Y una de las razones se debe al director de fotografía que, ¿cómo se llama? Blanchke, que ha sido el director de fotografía en todo el catálogo de Eggers y ha sido una gran dupla que me gusta mucho. Y creo que crean esta atmósfera oscura, gótica, mm, que, que habla mucho de terror sin decir tanto. O sea, el terror creo que lo crean más en el ambiente, más que en los diálogos, más que en lo que te pueden mostrar. Por ejemplo, este, el conde, no te lo restregan en la cara, pero hace un trabajo Skarsgård que creo que había contratado un Mm, maestro de ópera mm, para que él pueda hacer la voz más grave y mm. creo que lo logra bien, creo que transmite pues ese terror en su voz más que en lo visual. Que, eh, que es un conde diferente y creo que ha dejado mucho de qué hablar porque este bigote que probablemente sea ahora el icono de muchas personas que les gusta lo oscuro, pero creo que me estabas hablando del origen étnico. Creo Sí, que justamente Robert Eggers siendo él muy respetuoso y muy... se da su tarea. sí, él se esmera mucho en ser históricamente correcto y lo hemos visto en sus producciones anteriores. Él es mucho de cine de época y él invierte mucho tiempo y mucho dinero en investigación, en hacer las cosas lo más real y más fiel posible a la época, ¿no?
Y en este caso de Nosferatu no es la excepción, ¿no? Vemos un físicamente un Nosferatu, un Conde Orlok distinto quizá a la imagen que tenemos normalmente, ¿no? Del Conde Orlok, que es este personaje calvo, pálido. Orejas largas, Ajá, muy dientes. fantasmagórico, ¿no? Vemos una versión como más fiel a la historia. Recordemos, como dije ahorita al principio, ¿no? Nosferatu está basado en la obra de Drácula. Drácula está basado en un personaje histórico que es Vlad el Impalador, que fue un príncipe en pues, lo que hoy es en Rumania, ¿no? Entonces todo el look del Conde Orlok de Robert Eggers, pues es fiel a este físico de los pues el look de Rumania El de estos tiempos, bigote, ajá, el el bigote, el peinadito. peinadito de lado, que usan pues pieles, ¿no? Para abrigarse, todo esto pues es muy fiel, que quizá a muchos les brinque, ¿no? Que dirán, no es tan creepy como el Nosferatu, el que vimos, o no es tan creepy como un némesis de una película de terror, pero creo que eso pues le brinda cierto realismo a la historia, le brinda como, pues sí, credibilidad Sí. credibilidad histórica a la historia. Entonces es parte de crear esta atmósfera, este ambiente ok, si es plausible lo que está sucediendo, si es real lo que está sucediendo. Sí, creo que ahí podemos meter la economía narrativa que ha traído en todas sus películas. Puedo hablar de The Witch y de The Lighthouse. De Norman no la vi, ¿tú la viste? Pero creo que si hablamos de este estilo que tiene Eggers es más transmitir terror a través del misterio que a través de diálogos más. eh, y lo hace muy bien. Creo que eso es algo que sí reconozco en esta película. Me dejó la vara alta en La Bruja y El Faro, pero y creo que no lo alcanza. No sé si estás de acuerdo con esto, Rodrigo. Sí, sí en parte porque creo que, de nuevo, Robert Eggers está siendo fiel a una historia que ya existe, que ya está contada, que ya fue creada antes de él mismo, ¿no? O sea, Claro. eh, ya se ha contado. Que pudo haber metido mano porque hay muchas, estamos viendo muchas películas de Nosferatu, Mm, pero pues no sabemos si no tuvo mucha libertad, si no le dejaron tanto cambiar las historias, pero sí. sí, yo creo Eh, que fue decisión de él ser fiel a la historia original. Obviamente resaltando el subtexto, ¿no? Que más adelante hablaremos un poco de eso, pero creo que la finalidad de Robert, pues, como tú dijiste, él ya había trabajado en esta historia antes y creo que es una de sus historias favoritas, entonces sí, quiso ser fiel, quiso ser fiel a lo que ya está contado y a lo que es, no quiso meter mucho de su cuchara. Eh, pero sí, como comentas, él es mucho de eh, crear tensión en lo que no se ve, más de lo que crear tensión en lo que se ve, ¿no? O sea, no recae tanto en los jump scares o en lo visual, ¿no? Sino que en lo que no vemos es donde se siente que algo está pasando, ¿no? Y es algo que ha hecho en sus películas anteriores, ¿no? En Lighthouse, en The Witch, no son películas tan visualmente impresionantes, pero la atmósfera es lo que te hace sentir ese como miedo, ese malestar, ¿no? sí, pienso que tienes razón. Sí, más que traer una película de Eggers, creo que lo que trató de hacer es traer a Nosferatu a nuevas audiencias y en eso creo que te la compro, pero a ver, cosas malas, cosas malas. Guión, Guión, creo que a mi parecer entiendo que es una película de época, pero creo que el guión sí en ciertos tiempos fue muy pausado, fue lento. En su quizá deseo de ser fiel al lenguaje y al ritmo que hablaban en esa época. Estamos hablando de principios de los 1800, ¿no? Donde era muy poético, quizá el inglés, incluso el lenguaje dacio que habla el personaje de Nosferatu, que es una lengua romana antigua, es muy, como muy florido, muy adornado, pero
en veces se puede sentir lento, entonces esto siento que corta un poco quizá el ritmo de la película. Eh, a mí en lo personal no fui fan del look de Nosferatu, que a pesar de ser históricamente correcto, no, siento que no transmitió quizá el miedo que le deberíamos tener al Sí, vampiro. sí, sí, sí. Yo creo que también, bueno, lo que a mí siento que peca esta película es, sí, el guión, las subtramas, estas tramas de este matrimonio que cuida a Ellen. eh, Siento que no aporta mucho. eh, Se embaraza, luego se muere, le llora al esposo y ¿qué aporta al terror? Siento que no aporta nada. Luego el personaje del profesor que interpreta a William Dafoe, am, lo introducen como el salvador de la historia, como el que va a hacer mucho y al final creo que, no sé, siento que se quedó corto y eso es algo que en este tipo de subtramas siento que el guión ahí es lo más débil de la película. No sé qué puedas decir de esto. Sí, eh, mm, vuelvo a mi punto de que Robert Eggers fue muy fiel al material original, a la fuente. Que quizá si hubiera él metido un poco más de mano, quizá jugar más con la historia, con el contenido a su estilo, hubiéramos tenido quizá una trama no tan directa, porque Nosferatu es una historia directa, ¿no? Una historia donde hay un antagonista que quiere algo, los protagonistas luchan en contra de eso y ganan, ¿no? Pero si hubiera metido más mano en el guión con su estilo, como lo vimos en The Witch o The Lighthouse, algo más quizá no lineal, Más de no autor. lineal, más de autor, hubiéramos visto quizá una versión fresca de Nosferatu, no solo actual, sino fresca. O sea, Ok. hubiéramos visto algo más quizá interesante. Que digo, no deja de ser interesante, ¿no? Porque estamos viendo una versión nueva, actual. Pero en cuanto a guión, creo que sí pudo haber hecho más en cuanto a hacerlo más, dejarnos más impresionados, ¿no? Sí. Sí, creo que si hablamos de estas tres películas de Eggers, sin mencionar de The North Face, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Nor Northman, Northman. algo Dije así. North Face. Si Son las mencionamos estas tres, chamarras. creo que sí. Esta es la más débil en mi punto de vista. Eh, Sin embargo, sigue siendo fiel a su sello, eh, a esta característica de hacer cine de este director. Y, pero, como decía al principio, es una respuesta ambigua para todos. Si tú esperas algo de específicamente al director, creo que te va a dejar debiendo. Pero si vas por una película de terror, te gustan las películas de vampiro, te va a gustar. Y creo que es lo padre. Am, Conclusiones, Rodrigo. Sí, yo creo que a mi muy personal parecer, esta película de alguna manera encaja en una trilogía que yo veo en cuanto a subtexto, porque eh, finalmente es una película sexual, es una película de liberación sexual, por como yo lo veo. Vemos en The Witch esta liberación sexual femenina del personaje de Anya Taylor-Joy, que vive pues en una sociedad, ¿no?, religiosamente estricta. Bueno, su familia es religiosamente estricta, pero al final acaba cediendo a sus deseos, uniéndose a la secta de brujas, ¿no? Entonces vemos el subtexto en el que la mujer adolescente decide abrazar esos deseos sexuales de liberación, ¿no? Eh, Al Claro, volverse bruja. sí. En The Lighthouse vemos una especie de liberación sexual diferente en el Lucha, personaje, ¿no? como Esta lucha de uh-huh. sus deseos sexuales internos. Correcto, porque vemos al personaje de Robert Pattinson encerrado en un faro con William Dafoe. Ujú. Y a pesar de que Robert Pattinson quiere satisfacer su deseo, su lujuria, de manera pues varonil, heterosexual,
entran estas dudas y estas luchas que ponen como en jaque, ¿no? Su heterosexualidad o su masculinidad. Entonces vemos como esa lucha, ¿no? De quiero liberar mi, mi verdadero deseo, incluso eh, si eso va en contra de una masculinidad ya Sí, predefinida por la sociedad, ¿no? sí, sí, sí. Y ahorita en Nosferatu vemos este deseo sexual, pero en una mujer casada, donde pues en su juventud, ¿no? De alguna manera invocó a este espíritu que, pues a final de cuentas representan, ¿no? Un deseo sexual de satisfacción, Ujú. pero que al casarse este personaje de Ellen, Sigue pues ahí. que sigue ahí, pero ella quiere reprimirlo, de alguna manera Mm, quiere reprimirlo, quiere dejar de sentir esos deseos, esos pensamientos internos de satisfacción sexual, ¿no? Pero pues al final ella termina entregándose y decir, bueno, me entrego a esto que realmente soy, pero no lo vemos como en las otras películas, sino ahora lo vemos como una mujer casada, ¿no? Que el estar casada pues no significa que dejes de sentir, ¿no? sí. Eso carnal que pues, por ser humanos lo tenemos. Qué interesante esta lectura que das de la liberación sexual y no solamente en Ellen, sino en el Conde Orlok que ¿cuántos años tienes? Más de 100. ¿Y cuántas veces no han querido matarlo? Y la única manera que lograron fue con una mujer. En la cama. Sí, Sí, literalmente en la cama. Y sí es lo que, a pesar de los carencias en el guión, creo que Robert Eggers resalta muy bien este aspecto sexual de la historia de Nosferatu, que quizás se ha contado antes, pero ujú, creo que en otras versiones no vemos como tan explícito esto, ¿no? De el mensaje de liberación sexual. sí, Porque realmente no es tanto una película de terror, porque realmente no es una película que dé miedo, pero, pero el mensaje que trae, pues es un tema recurrente, ¿no? En sus películas. sí, 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 el sello de Eggers. Pero bueno, Nosferatu ahora en cines y nos gustaría escuchar, bueno, leer sus comentarios acerca de la película. Eh, si ya están aquí es porque ya la vieron, porque contamos muchos spoilers, pero Y si no la han visto, véanla, véanla. vean la versión de 1922 y Está en YouTube. está gratis en YouTube, ya es dominio popular, entonces déjenos saber su opinión y Nos estamos vemos. ansiosos de leerlos. Nos vemos en el próximo capítulo de Cine Común. Cine común, hasta la vista.